Muy buenas, hoy estamos a día 22 de diciembre del 2023, soy Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta, y hoy voy a comentar, voy a analizar y a refutar a la luz de las Sagradas Escrituras un vídeo hecho por este sujeto, este falso maestro, como vamos a ver, un vídeo al cual tituló este pollo ¿Quiénes son los dioses del Salmo 95? Voy a leer primero ese pasaje que se encuentra en el Salmo 95 donde habla de estos dioses. Y seguidamente después comenzamos a escuchar a este pollo, a este falso maestro, para ir viendo, analizando lo que dice a la luz de las Sagradas Escrituras y para ir refutando todas las mentiras, estupideces y babosadas que dice. Vámonos al Salmo 95, aquí tengo la Biblia. Les recomiendo a todos que tengan en su ordenador, en su computadora, la enciclopedia bíblica electrónica, la Sword, que es esta. Se la pueden descargar gratuitamente desde internet. Esta ya es una versión antigua de la Sword, donde van a tener montones de versiones bíblicas, de comentarios bíblicos, del texto interlineal del griego al español, del texto hebreo, del hebreo al español. Es una herramienta muy poderosa, muy buena para estudiar las Sagradas Escrituras. Bien, pues vamos a ver unos cuantos versículos de este Salmo 95. Por ejemplo, aquí en el verso 3 podemos leer: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Ella sabe que la palabra hebrea, que aquí ha sido traducido por dioses, es Elohim. Elohim, que significa poderoso simplemente. Es un ser poderoso. Eso es lo que significa la palabra Dios, o dioses en la Biblia, significa un ser poderoso, y si se refiere a más de uno, pues entonces es dioses, en plural. Y dice que este Dios grande, dice este Rey grande, Jehová, es grande sobre todos los dioses. Como puede ver, estimado videoyente, aquí no dice que sean dioses falsos, dice dioses poderosos, no dice por una parte que Jehová es el Rey grande sobre todos los falsos dioses. Cuidadito, dice dioses, no se está refiriendo en este versículo a los falsos dioses del paganismo, que eran adorados por los idólatras de las religiones falsas. No se refiere a esas imágenes, a esos ídolos, a esos falsos dioses, dice simplemente dioses. Por lo tanto, citar este pasaje para decir que este Señor Jehová es el Rey grande sobre todos los falsos dioses es una estupidez. Es absolutamente herético, es blasfemo, es una imbecilidad decir que Jehová es grande sobre todos los falsos dioses. Eso es estúpido. Dice, repito, dioses, ¿de acuerdo? Más versículos de este Salmo 95 donde se vuelven a mencionar estos dioses. Aquí está, Salmo 96, verso 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Fíjese bien que aquí ya sí está hablando de los ídolos, de los falsos dioses de los pueblos paganos. Aquí ya está diciendo que estos dioses son los dioses falsos. Pero en el anterior versículo que hemos leído, donde aparece la palabra dioses, ahí no se está refiriendo a estos falsos dioses, a estos ídolos. Ahí está hablando de dioses, de seres poderosos. Como vamos a ver según la Biblia quiénes son esos dioses, esos seres poderosos, que son los ángeles, como vamos a ver. Aquí no, aquí ya se está refiriendo a los falsos dioses de los pueblos, a los ídolos. Aquí lo dice bien clarito. Versículo 5. Y bueno, esto lo vamos a ir viendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a comenzar a escuchar a este pollo mentiroso, a este falso maestro iglesiero, que dice una sarta, una cantidad de mentiras, de estupideces, que usted mismo se va a llevar las manos a la cabeza hasta qué grado de imbecilidad, de ignorancia puede llegar un falso maestro, un apóstate de la fe, como es este pollo, el cual no tiene ni idea de las Sagradas Escrituras y las interpreta de la forma más retorcida y falsa que uno se puede imaginar. De modo que vamos a comenzar a escucharlo. Bueno, vamos a ir sin más preámbulos. Acá tenemos
la cuestión, ¿ok? He acelerado el vídeo para que este vídeo que estoy haciendo no se haga extremadamente largo, no se haga tampoco aburrido, pues lo he acelerado, se entiende bien, pero lo he tenido que acelerar para no extender demasiado este vídeo. Quiero hacer un experimento por acá. A ver. Ok, muy bien. Ok. Quiero hacer un experimento, ¿no? A ver cómo sale, ¿ok? Pero bueno, observen que acá, donde donde estoy marcando, acá se puede ver el Salmo 95 y después nos aparece el Salmo 96, ¿ok? Pero algo que tenemos que tener en mente cuando aproximamos la escritura es lo siguiente, ¿ok? Voy a tratar de agrandar un poquito yo, lo más que se pueda, pero también no puedo mucho, ¿ok? Porque si no, voy a tener problemas acá. Muchas veces leemos el término, por ejemplo, acá tenemos que dice... El versículo 3 dice, porque Dios grande, lo cual esa es una de las cosas que se nos enseñó, por eso se nos enseñó el texto griego, porque observa que no tiene sentido cómo está traducido aquí. Dice, porque Dios grande es el Señor, eso no tiene sentido. Fíjese lo que acaba de decir este pobre idiota, que decir que Dios, el Señor es grande, que eso no tiene sentido. O sea, como pueden ver, está mal de la cabeza. ¿Cómo que decir que Dios es grande, el verdadero Dios? Que este Señor Jehová mencionado en el Salmo 95 no tiene sentido. Decir que este Señor Jehová es un Dios grande, acaba de decir este pobre imbécil, este analfabeto, este pedazo de ignorante que no está bien de la cabeza, dice que eso no tiene sentido. O sea, decir que este Señor Jehová es un Dios grande no tiene sentido, según usted. Ahí lo acaba de decir, lo acaban de escuchar. Que este Señor Jehová, como dice aquí, vamos a leer el versículo, verso 3. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. O sea, este pobre idiota acaba de decir que esto que dice el verso 3 no tiene sentido, es falso. Decir que este Señor Jehová es un Dios grande, eso no tiene sentido según usted. Usted está enfermo de la cabeza, se lo digo en serio. Usted está poseído por demonios, por decir semejante herejía, semejante imbecilidad, decir que eso no tiene sentido. Disculpadme, voy a poner la gorra porque me está dando el sol en la cara. Y si no, pues no veo la pantalla porque estoy delante del ordenador. Con la luz solar, pues no se puede ver la pantalla. Bien, vamos a seguir refutando las mentiras que dice este pobre idiota de decir que Jehová es un Dios grande, dice que no tiene sentido. Vamos a seguir escuchando las imbecilidades que dice este majadero. Ya cuando lo muestre y haga la traducción yo del griego al español, se van a dar cuenta, pero en otro video, ¿ok? Y luego continúa diciendo, y Rey grande sobre todos los dioses. Y muchas veces algunas personas creen, dependiendo del trasfondo cultural que uno tenga, pues, creen que cuando dice dioses ahí, se está refiriendo a otras deidades. Algunas otras personas creen que son seres humanos, lo cual, en las escrituras, el término Dios se le puede aplicar a Satanás, pues al dinero. Bueno, eso que acaba de decir, que el término Dios se le aplica a Satanás, en la Biblia no hay ni un solo versículo, escuche bien, donde a Satanás se le llame Dios o el Dios. Hay un versículo del apóstol Pablo que dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no quieren creer, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dijo Pablo, el Dios de este mundo cegó el entendimiento. Y entonces, no solamente este pollo mentiroso, este farsante, dice que se refiere a Satanás, sino que también muchas iglesias falsas, ya sean los falsos testigos de Jehová, muchos llamados evangélicos, evangelocos, enseñan la misma mentira, que ese Dios de este mundo, mencionado por Pablo, el Dios de este siglo, otras versiones lo dicen, se refiere a Satanás. Pero resulta que vaya a asustar el versículo y verá que el apóstol Pablo en ninguna parte se estaba refiriendo a Satanás, no está mencionando a Satanás por ninguna parte. Dijo el Dios de este mundo ciega el entendimiento de los que no quieren creer. Y resulta que hay muchos versículos en la Biblia donde quien ciega el entendimiento de los incrédulos es Dios, Dios el Padre, el Dios de este mundo y el Dios de todas las épocas, el Dios de todas las eras, es únicamente el Padre celestial. Dice la Biblia que Él envía oscuridad, que Él envía ceguera de aquellos malvados incrédulos. Lo hace Dios el Padre celestial. Se le llama, fíjese bien que Pablo le llamó el Dios. No hay ni un solo versículo, escuche bien, donde a Satanás en la Biblia se le llame el Dios. Eso es una blasfemia espantosa.
Enseñar que Satanás es llamado en la Biblia el Dios de este mundo, es una mentira asquerosa y del diablo, ya que en ese versículo el apóstol Pablo por ninguna parte estaba hablando de Satanás, no dice por ninguna parte que Satanás sea el Dios de este mundo que envía ceguera sobre los incrédulos. Eso quien lo hace es Dios, el Dios supremo, que es el Padre celestial. Envía oscuridad, envía ceguera. Ciega las mentes de aquellos que rechazan la verdad, que no quieren creer. Eso quien lo hace es el Padre celestial, no Satanás. Lo que han hecho estos falsos cristianos, como este pollo, como las iglesias evangelocas, como los falsos testigos de Jehová, ellos dicen que no, que ahí Pablo se estaba refiriendo al diablo, a Satanás. Mentira, cochina y repugnante del diablo, ya que en ninguna parte de ese versículo dijo Pablo que ese Dios, el Dios, con el artículo, se refiera a Satanás. Quien envía ceguera sobre los incrédulos es el Dios, es decir, el Dios supremo, que es el Padre celestial. En fin, no me quiero desviar del tema, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este farsante, de este pollo, que hizo ese patético, ese repugnante y diabólico vídeo donde casi todo lo que enseña son mentiras. Seguimos. En las escrituras el término Dios se le puede aplicar tanto a Satanás, al dinero, la codicia, a los hombres también se le puede aplicar. Pero una de las preguntas que nos tenemos que hacer es... Efectivamente, a seres humanos, como a los jueces de Israel, en el Salmo 82 se le llama dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Salmo 82, verso 1 y el 6, que por cierto es un salmo que citó Jesús en el Evangelio de Juan, versículo 10, para confirmarlo. ¿No dije todos vosotros sois dioses? Si llamó dioses a aquellos que vino la palabra de Dios, etcétera, etcétera. A los jueces de Israel se le llamaba dioses, es decir, poderosos, ya que ese es el significado de la palabra dioses. Viene de la palabra hebrea Elohim, que significa simplemente poderosos, y los jueces de Israel eran seres poderosos porque tenían el poder para juzgar al pueblo de Israel. Eran Elohim, eran poderosos. Efectivamente, la palabra dioses también en la Biblia se aplica a seres humanos, pero no a todos los seres humanos, evidentemente, solamente a ciertos seres humanos que tenían el poder de juzgar al pueblo de Israel, que tenían el poder de Dios, podían hacer milagros, como por ejemplo a Moisés, que también se le llama Dios en la Biblia, esto lo vamos a ver después, se le da el título de Dios, y al Dios verdadero, evidentemente, al Dios supremo, que es el Padre celestial, también se le llama Dios, es decir, poderoso. Él es el poderoso supremo, el más grande de todos los dioses, el más grande de todos los poderosos, es el Padre celestial. Vamos a seguir escuchando a este pollo mentiroso, a este embustero, que hizo este patético y estúpido vídeo sobre el tema de quiénes son los dioses del Salmo 95. ¿Cómo ve o qué, por ejemplo, qué significado le da Dios? Dios, el único Dios que existe, cuando menciona él el término Dios, o por ejemplo, en este caso, el Salmo 95 fue escrito por David. Entonces, cuando David escribe Dios, ¿qué quiere decir David? ¿Qué tiene en mente él cuando escribe Dios? Pues sencillamente, majadero, un ser poderoso. Eso es lo que en la Biblia significa la palabra Dios, en hebreo Elohim. Un ser poderoso que tiene el poder, que tiene un poder de Dios, un poder delegado de Dios. Eso es un Dios, eso es un ser poderoso. Ese es el significado, así lo creía el rey David, el significado de la palabra Dios, un ser poderoso. Luego la Biblia, por supuesto, habla de falsos dioses, de ídolos, dioses ajenos, que sencillamente no son dioses, son ídolos, no sirven para nada, son ídolos fabricados por el ser humano y que en realidad no son dioses. Esos son los falsos dioses, pero la Biblia habla también de otros muchos dioses verdaderos que están en los cielos y que están en la tierra. Estos dioses verdaderos que están en los cielos son los ángeles de Dios, son seres poderosos, como voy a demostrar luego con las Sagradas Escrituras, y también en la tierra se habla de seres humanos a los cuales en la Biblia se le llama dioses, como eran por ejemplo Moisés, los jueces de Israel, los verdaderos hijos de Dios aquí en la tierra. También en la Biblia los dioses son hijos de Dios. Por eso dice el Salmo 82,
todos vosotros sois dioses, y mire lo que dice luego el verso 6. E hijos del Altísimo, hijos de Dios. Los hijos de Dios en la Biblia son llamados dioses. Repito, los hijos de Dios en la Biblia son llamados dioses, sean hijos de Dios celestiales, como los ángeles, o hijos de Dios terrenales, como eran los jueces de Israel, como era Moisés, etcétera, etcétera. Son dioses, se le llama dioses en la Biblia. Y evidentemente no son falsos dioses. ¿O me va a decir usted que Moisés, al cual se le llama Dios en la Biblia, era un falso Dios? En fin, esto lo voy a explicar después. El texto es tan importante de Éxodo, capítulo 7, verso 1, donde el mismísimo Dios le dice a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ese texto lo voy a explicar luego, para que vean que el término de dioses también se aplica a ser humanos como dioses verdaderos, no dioses falsos. Porque Dios no constituyó a Moisés un dios falso, eso es de pura lógica. Dios no dijo: mira, Moisés, yo te he constituido en un falso Dios para Faraón. Y Aarón, tu hermano Aarón, será tu profeta. ¿Dijo eso Dios? En Éxodo capítulo 7, verso 1, ¿verdad que no? Yo te he constituido Dios. Por ninguna parte Dios dijo que Moisés era un falso Dios. Era un Dios verdadero, es decir, un ser poderoso, porque Moisés, como todos sabemos, tenía el poder de Dios. Bien, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este pollo hereje. ¿Qué tiene en su mente David cuando habla de dioses? ¿Ok? Volvamos a leer, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver, aquí se nos dije. Dice Mario Yaco: yo creo que se refiere a los dioses paganos o falsos de los otros pueblos. Puede que sí, pero la cuestión es de que bíblicamente lo tenemos. Eso es mentira, no se refiere a los dioses paganos. Salmo 95 dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Qué pasa? ¿Que Dios, este Señor Jehová, es el Dios de los dioses falsos? ¿Es el Dios de los falsos dioses? Si fuera así, pues el Señor Jehová sería el Dios más falso de todos. Decir que estos dioses mencionados aquí, Salmo 95, verso 3, son los falsos dioses, es una asquerosa mentira del diablo, porque fíjese bien que en el verso 3 dice sobre todos los dioses, no está hablando de los dioses de las naciones paganas, no se refiere a los ídolos de los pueblos paganos. Lo ve, majadero, está hablando de dioses, no dice de las naciones, de los pueblos paganos, de los ídolos. Cuando la Biblia se refiere a dioses falsos, de los pueblos paganos, a los ídolos, lo dice bien clarito, como ocurre en el siguiente salmo, en el Salmo 96. Lo dice cuando se refiere a los falsos dioses. Cuando no se refiere a los falsos dioses, como ocurre aquí en el Salmo 95, verso 3, pues se está refiriendo a los hijos de Dios. Y efectivamente, este Señor Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los hijos de Dios, sobre todos los dioses. No está hablando de ídolos de los paganos, no está hablando de falsos dioses por ninguna parte. Para que vean cómo retuercen, malinterpretan y pervierten las Sagradas Escrituras individuos, falsos maestros, majaderos, ceporros, como por ejemplo este pollo hereje que hizo ese patético vídeo. Seguimos. Tenemos que mostrar, ¿ok? Tenemos que mostrar bíblicamente si se refiere a dioses paganos o se refiere a ángeles caídos. ¿A qué? Cuando se refiere a falsos dioses del paganismo, lo dice claramente la Escritura, como ocurre en el Salmo 96. Los dioses de los pueblos, los ídolos de los pueblos paganos, que no son dioses, son falsos dioses inventados por los idólatras paganos. A ver, ¿entiende o no entiende lo que le estoy diciendo, majadero? Lo que usted está diciendo es mentira cuando dice que estos dioses del Salmo 95 son falsos dioses del paganismo. Es una asquerosa mentira del diablo, enseñada por mentirosos, por analfabetos bíblicos, por ceporros, por analfabetos, por soplagaitas como lo es usted. Seguimos. Se refiere a Dios. ¿Qué tiene el autor en mente cuando dice dioses? Dice que Dios, porque Dios grande es el Señor y Rey sobre todos los dioses. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ver a qué se refiere el autor.
En este caso, el que está escribiendo el Salmo es David. Entonces, ¿qué tiene en mente David cuando él usa el término Dios? ¿Okay? Obviamente sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, dice, versículo 4, en cuya mano están las profundidades de la tierra. ¿Sí? O sea, todo esto está hablando de Dios, el Señor. Y observe que usa el término Dios grande, el Señor. Lo identifica inmediatamente con el tetragramaton. ¿Okay? El Señor. Entonces, como este Salmo es de David, si leemos todo el Salmo, es el único lugar donde se menciona dioses en este Salmo. Pero, recuerden, este Salmo es el Salmo 95, ¿ok? Ok, entonces, por acá tenemos el Salmo 96, ¿observa? Salmo 96. Vámonos al Salmo 96, el Salmo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aquí es donde siempre hemos dicho, y lo que siempre debe de hacer un investigador de las Escrituras. Contexto, contexto, contexto. ¿Qué tenía en mente David cuando él usa el término dioses? Y si leemos el Salmo 96, esto es lo que dice. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor. Toda la tierra, cantad al Señor. Bendecid su nombre. Proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cantad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Y ahora el versículo 4, ahora el mismo David, estos dos salmos son escritos por David, nos va a aclarar ya un poco. ¿Qué tiene en mente él cuando usa el término dioses? Dice, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es él sobre todos los dioses. Otra vez, una vez más, usa el término dioses. Pero, ¿qué creen? Tal y como lo dijo Mario Jaco, pero no es tan fácil decir, bueno, yo creo. Porque cuando decimos eso, es simplemente nuestra opinión. Yo creo esto, yo creo lo otro. Por eso es de que en las redes sociales anda un testigo de Jehová que él cree que esos son ángeles y que a los ángeles se les dice dioses y que por eso hay muchos dioses. ¿Por qué? Porque él cree. Vamos a ver cómo con la Biblia, claramente, como a los ángeles sí que se les llama dioses, se les llama poderosos. Esto lo voy a demostrar luego con las Sagradas Escrituras. Es decir, lo que está diciendo este pollo es una burda mentira, fruto de su total ignorancia bíblica. Es un mentiroso, no sabe de lo que habla, y efectivamente, ya que efectivamente a los ángeles de Dios en la Biblia se le llama dioses. Es decir, seres poderosos, porque los ángeles de Dios son seres poderosos. A ver, ¿un ángel de Dios es un ser poderoso, sí o no? ¿Verdad que sí? Es un Elohim, es un Dios. Repito, eso es lo que significa la palabra hebrea Elohim, un ser poderoso. Seguimos. Que Jesús es un Dios de entre todos ellos, que está el Dios todopoderoso y está un Dios, y se basan en estos versículos. Claro, Cristo es un ser poderoso. ¿Es que usted no cree que el Señor Jesucristo es un ser poderoso, majadero? ¿Eso, plagaitas? O sea, según usted, Cristo no es un Dios, no es un ser poderoso. Para que vean hasta qué grado de enfermedad mental puede caer un hereje, una persona que rechaza y pisotea las Sagradas Escrituras, como ocurre con este pollo. Seguimos. Dioses. Igual los mormones dicen, hay muchos dioses porque la misma Biblia menciona muchos dioses. Ahí tienen razón los mormones, los mormonoides, efectivamente, la Biblia menciona muchísimos dioses que no se está refiriendo a los falsos dioses, no se refiere a los ídolos, se refiere a dioses celestiales, como son los ángeles, o a dioses terrenales, como eran, por ejemplo, Moisés, como eran los jueces de Israel, como son también los verdaderos cristianos a los cuales en la Biblia se les llama hijos de Dios. Son dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, es decir, del Dios Padre. Ya que la Biblia, cuando habla del Dios Altísimo, el más grande se refiere únicamente al Padre Celestial. Él es el Dios Altísimo, el más grande de todos los dioses, el Dios Supremo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan estos pollos herejes, estos embusteros, estos apóstatas de la fe, como ocurre con este pollo. Seguimos. Pero tal como Mario Jaco lo acaba de decir, probablemente, dice él, yo creo, dice, se refiere a los dioses paganos, y está absolutamente correcto. Observe acá. Dice en versículo 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Entonces, ¿qué está diciendo la...? Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa de la imbecilidad que acaba de decir. Dice, vamos a leer el verso 4 y el verso 5. Aquí lo tienen subrayado. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Y ahora explica en el verso 5 a qué dioses se está refiriendo. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos.
pero Jehová hizo los cielos. ¿Lo ve? Se está refiriendo a los falsos dioses de los pueblos paganos, a los ídolos. Pedazo de burro, aquí no está hablando de los dioses verdaderos, de los ángeles, ni de seres humanos terrenales. Está hablando de los ídolos de las naciones. Lo dice, cuando la Biblia habla de los falsos dioses, de ídolos, lo dice literalmente, lo dice claramente, como ocurre aquí en el Salmo 96, versos 4 y 5. Temible sobre todos los dioses, y seguidamente pasa a identificar a esos dioses. ¿A qué dioses se está refiriendo? A los dioses de los pueblos paganos, a los dioses, a los ídolos, No son nada, son ídolos fabricados por el ser humano. ¿Queda clarito? Pero citar este Salmo 96, este pasaje, para decir que todos los dioses mencionados en la Biblia son falsos dioses, son ídolos, es una imbecilidad. Es una estupidez tan grande que solamente la pueden enseñar tarados mentales, enfermos, mentirosos patológicos como este pobre individuo. Porque si eso fuera así, entonces cuando en Éxodo capítulo 7, verso 1, el propio Jehová dice: mira, Moisés, yo te he constituido en Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué pasa? A ver, responda, majadero, mamarracho. ¿Qué pasa? Que Dios le estaba diciendo a Moisés: mira, Moisés, yo te he constituido en un Dios falso para Faraón. ¿Le llamó Dios falso? ¿Moisés era un ídolo? Le pregunto. ¿No dice usted que todos esos dioses mencionados en la Biblia son falsos dioses? ¿Son ídolos? Entonces, según usted, ¿qué era Moisés? ¿Un falso dios? ¿Era un ídolo, según usted? Mamarracho. Era un ser poderoso verdadero. Era un Dios verdadero Moisés. ¿Y por qué Dios le llamó Dios a Moisés? Porque sencillamente Moisés tenía el poder de Dios, el poder delegado por Dios, podía hacer milagros, etcétera, etcétera. Era un Dios, era un ser poderoso Moisés, pero no era un falso Dios, como usted dice, soplagaitas. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este sujeto. ¿Qué tiene en mente David cuando está escribiendo esto? Que los dioses... Bueno, igual alguno cree que me estoy inventando yo esto que acabo de decir de Moisés, me lo estoy inventando yo. Vamos a la Biblia, Éxodo capítulo 7. Éxodo 7, verso 1, aquí lo tenemos. Jehová dijo a Moisés, le dijo, mira Moisés, yo te he constituido Dios, en hebreo Elohim, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Lo ve? Que no está hablando de ningún falso Dios, de ningún ídolo. Está diciendo que Dios había constituido a Moisés como un ser poderoso, como un Dios. Decir que todos los dioses mencionados en la Biblia son ídolos, son falsos dioses, solamente lo pueden decir embusteros patológicos y falsos maestros como este pobrecito soplagaitas que hizo ese patético y estúpido vídeo. Seguimos. Entonces, a lo que él llama dioses en la escritura son simplemente ídolos. ¿Ok? Ahorita vamos a ir al Salmo 90. O sea que según este pobre idiota, el texto que acabo de leer de Éxodo capítulo 7, verso 1, aquí lo tiene. Entonces, según usted, Moisés era un falso dios, era un ídolo de los paganos, es lo que cree usted, idiota. Eso es lo que cree. Ahí lo acaba de decir, que todos estos dioses mencionados en la Biblia son falsos dioses, son ídolos. Ahí lo acaban de escuchar. Para que vean hasta qué grado de subnormalidad pueden llegar los falsos maestros iglesieros engañados por Satanás, el padre de la mentira. Seguimos. Va a ver cómo se va a aclarar más. ¿Ok? Dice, y observe si leemos los salmos, cómo él engrandece al Señor sobre todas estas cosas. ¿Okay? Ahí está el Salmo 96, si lo leemos todo, pero yo lo que quise resaltar fue esta parte de acá, ¿okay? La parte que ya le subrayé en amarillo, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es sobre todos los dioses. ¿Qué son estos dioses? ¿Quiénes son? El versículo 5 lo responde, porque todos los dioses de los pueblos, dice, son ídolos. Claro, idiota, ahí está especificando a qué tipo de dioses se refiere. A los ídolos de los pueblos paganos. Ahí no está hablando de dioses verdaderos, como lo era Moisés, como lo es el propio Cristo. Él es un Dios verdadero, y el Dios Padre es el Dios verdadero supremo, evidentemente. A los hijos de Dios también son dioses en la Biblia. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, es decir, hijos de Dios. Los hijos de Dios
son llamados dioses en la Biblia. Ahí lo acabo de demostrar con el Salmo 82. ¿Queda clarito? Moisés era uno de estos dioses verdaderos, tenía el poder de Dios, Dios lo constituyó Dios para Faraón. ¿Queda clarito? Ahí no está hablando de falsos dioses ni de ídolos de los paganos. ¿Lo entiende, mamarracho? Usted es un pobre ignorante que no tiene absolutamente ni idea de lo que está hablando, ni cree en la Biblia, ni la entiende. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas. Entonces, ¿cómo ve Dios, el único Dios verdadero, cómo ve Él los ídolos? Dios los identifica que para los pueblos creen que estos ídolos son dioses. ¿Okay? Ahora el catolicismo podrá decir, bueno, sí, pero eso no lo creemos nosotros no creemos que los son. O sea, eso es que tratan de hacer una diferencia entre los ídolos y los dioses. ¿Okay? Dicen, nosotros no creemos que los santos son dioses. Pues tú podrás decir no, pero de acuerdo a Dios, ¿cómo ve Él algo que la gente cree que es Dios? Eso es lo que nos debe importar a nosotros. La mentalidad de Dios, el pensamiento, la opinión de Dios, cómo Él ve la idolatría, qué piensa Dios que es un Dios falso. ¿Okay? Ahora sí, vamos a ir al Salmo 97. Vamos a agrandarlo un poco y observen cómo... Vámonos al Salmo 97. Se va a aclarar un poco más lo que son los dioses. Observe que en el versículo 7 dice, sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas. Pero no, idiota, que ahí está hablando, verso 7, de falsos dioses, de imágenes talladas, de los ídolos, los que se glorían en los ídolos. No está hablando de dioses verdaderos, está hablando de los dioses falsos, de los ídolos. ¡Idiota! ¿Tú entiendes? La Biblia hace una clara diferencia entre los ídolos, los falsos dioses de los paganos, y de dioses verdaderos como son los ángeles de Dios, como lo era Moisés, como lo eran los jueces de Israel, como son los hijos de Dios. Esos son dioses verdaderos, no tienen que ver absolutamente nada con falsos dioses ni con ídolos. ¿Lo entiende, soplagaitas? Que no sabe nada de lo que habla ni sabe absolutamente nada de las Sagradas Escrituras. Aquí, cuando la Biblia se está refiriendo a ídolos, a falsos dioses, lo dice bien clarito, lo dice, los que se glorían en los ídolos, lo dice literalmente, falsos dioses. No está hablando de dioses verdaderos. Seguimos. Están avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas. Este salmo también es escrito por David. ¿Ok? Este salmo 97. Por cierto, Salmo 97, verso 7, mire lo que dice. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, es decir, a ídolos falsos, a dioses falsos. Los que se glorían en los ídolos, eso sí, son dioses falsos. Y luego mira lo que dice. Póstrense a él todos los dioses. Póstrense ante este Señor Jehová, o sea, proscuneo, ríndanle homenaje, póstrense con él con reverencia ante el Señor Jehová. ¿Sabe usted dónde, escuche bien lo que le voy a decir, sabe usted dónde se repite en el Nuevo Testamento este versículo, esta parte del verso 7? Bueno, pues mire, vámonos a Hebreos capítulo 1. Mire el autor de Hebreos, citando este Salmo 97, lo que dijo. Aquí lo tenemos. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, refiriéndose a Jesús, es decir, cuando Dios lo introdujo en el seno de María, cuando lo engendró en el vientre de María, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, o póstrense, que es lo mismo, póstrense con reverencia todos, ¿qué dice? Los ángeles de Dios. ¿Lo entiende, soplagaitas? En el Salmo 97 está hablando de los dioses y dice que se postren ante este Señor Jehová. Y resulta que el autor de la epístola a los Hebreos citó ese Salmo 97, ¿y cómo llamó a esos dioses? ¿Cómo lo llamó a esos dioses? Ángeles de Dios. Ahí lo tenemos. Póstrense con reverencia ante Jesús, el Hijo de Dios. Ante Jesús, ante este Señor Jehová, ya que en la Biblia también a Jesús se le llama Jehová,
tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Él es el Jehová menor, está subordinado al Jehová mayor, al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Y resulta que el Salmo 97 se refiere a este Señor Jehová, que es el mismísimo Jesús. Póstrense con reverencia ante Jesús todos los ángeles de Dios. Aquí lo tiene, Hebreos capítulo 1, verso 6. A los dioses que se postran ante este Señor Jehová se le llama dioses, y resulta que en Hebreos 1, verso 6, se le llama a esos dioses como los ángeles de Dios. Prueba absoluta e irrefutable que demuestra dos cositas. Atención a lo que voy a decir. Que ese Señor Jehová del Salmo 97 es el mismísimo Jesús, ante el cual se postran con reverencia todos los ángeles de Dios. Todos estos dioses. ¿Queda clarito? Repito, esto es fundamental para la salvación eterna. Primero, ese Señor Jehová del Salmo 97 es Jesús. Y quienes se postran ante él con reverencia son los ángeles de Dios, a los cuales en el Salmo 97 se le llama dioses. Dioses. Eso que usted enseña, mamarracho, de que esos dioses mencionados en el Salmo 97 no se refiere a los ángeles de Dios, dice usted, es una asquerosa y diabólica mentira. Es una mentira repugnante y satánica, porque en Hebreos capítulo 1, verso 6, se dice bien clarito que son los ángeles de Dios, los que se postran ante este Señor Jesús, que en el Salmo 97 se le llama Jehová. ¿Queda clarito de una vez por todas? Con lo cual queda destrozada, desenmascarada la mentira del diablo, la doctrina de demonios enseñada por este mamarracho, por este soplagaitas que hizo este estúpido y diabólico vídeo. Aquí lo tenemos. Es ante Jesús, el Hijo de Dios, ante el cual se postran con reverencia todos los ángeles de Dios, a los cuales en el Salmo 97 se le llama dioses. En la Biblia a los ángeles, por supuesto, que se les llama dioses, como acabo de demostrar, con lo cual queda destrozado este satánico vídeo que ha hecho usted cuando enseña que en la Biblia jamás a los ángeles se les llama dioses. Acabamos de ver cómo eso es una asquerosa y perversa doctrina de demonios. Por supuesto que a los ángeles de Dios se les llama dioses y son los que se postran con reverencia ante el mismísimo Señor Jesucristo, el cual en el Salmo 97 se le llama Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como quieran, porque todavía no sabemos la auténtica pronunciación. Salmo 97, que ya lo hemos estado viendo, como bien clarito se le llama Jehová. Vamos a leerlo otra vez, Salmo 97, aquí lo tiene. Salmo 97, verso 7, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, ahí así se está refiriendo a falsos dioses, póstrense, ahora dice, póstrense a él, es decir, a Jehová, todos los dioses. Ahí, como ya hemos visto, se refiere a los ángeles de Dios, como dice bien clarito Hebreos capítulo 1, verso 6. Estos dioses se refieren a los ángeles de Dios, los cuales se postran de rodillas con reverencia ante la persona del Señor Jesucristo, el cual es llamado Jehová en este Salmo 97. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho. Observen, 95, 96 y ahora estamos en el Salmo 97. Por eso siempre hemos dicho, contexto, contexto, contexto. El contexto aclara todo, no hay que saber tanto griego. Pero qué hipócrita, contexto, contexto, contexto. Payaso. Si usted no lee el contexto, mamarracho, no ve que el contexto, póstrense a él todos los dioses. El contexto, el texto paralelo se encuentra en Hebreos 1:6 y se refiere a los ángeles de Dios, los cuales se postran con reverencia ante Jesús. Pero es que no lo ve, soplagaitas. No lo ve usted. Tan tonto es usted, tan majadero, tan estúpido, tan necio es usted, que no ve algo tan sencillo como esto que acabo de demostrar, lo que dice la Sagrada Escritura.
Este texto del Salmo 97 hay que leerlo a la luz de Hebreos capítulo 1, verso 6. Se refiere a Jesús, este Señor Jehová, y estos dioses del Salmo 97 se refiere a los ángeles de Dios. Lo acabo de demostrar bien clarito, y lo que estoy diciendo, hasta un crío, un pitufo de 4 años lo entiende, menos usted y muchos herejes y analfabetos bíblicos como lo es usted. Pero esto que he dicho es tan sencillo de entender que hasta un crío de 4 años lo entiende perfectamente, menos usted. Seguimos. El griego es bueno, pero el contexto es mejor. Y cuando leemos en contexto todas las cosas, empezamos a darnos cuenta el verdadero pensamiento del autor. En este momento estamos viendo que tanto para David como para Dios, el pensamiento de ellos, lo que ellos llaman dioses en la Biblia, son simplemente ídolos. Ídolos formados por... O sea, fíjense lo que dice este idiota, lo que acaba de decir, que todos estos dioses mencionados en la Biblia como son los ángeles de Dios, porque ya lo acabo de demostrar, estos dioses del Salmo 97 son los ángeles de Dios. O sea, según este imbécil, los ángeles de Dios mencionados en Hebreos capítulo 1, verso 6 son ídolos, eran ídolos. Eso es lo que está diciendo, que eran ídolos. Eran ídolos, son ídolos los ángeles de Dios, son falsos dioses, según usted. A Moisés, Éxodo capítulo 7, verso 1. También era un ídolo, era un falso Dios Moisés, según usted, payaso. Porque él lo dice, te he constituido Dios para Faraón. O sea, según usted, Moisés era un ídolo falso, era un falso Dios de los paganos. Está diciendo este soplagaitas que ha hecho este patético y satánico vídeo. Para que vean a este grado, Satanás puede destrozar la mente de un falso maestro que no tiene ni puñetera idea ni de la verdadera doctrina ni de las sagradas escrituras, como sucede con este individuo, con este soplagaitas que ha hecho esta mierda, esta porquería de vídeo. Seguimos. Por las manos de una persona, ¿ok? Observa cómo aquí en el Salmo 97, también escrito por David. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, dice. Pero ahora miremos qué son esas imágenes talladas. Los que se glorían en ídolos. O sea, estas imágenes son ídolos. Claro, está hablando de imágenes talladas, de ídolos, de falsos dioses. Cuando la Biblia habla de dioses falsos, lo dice bien clarito, son ídolos, imágenes talladas por el hombre, idiota. No está hablando de dioses verdaderos. No está hablando de dioses verdaderos, como son los ángeles de Dios, como es el propio Cristo, al cual se le llama Dios en la Biblia, como era el propio Moisés, al cual se le llama Dios. El propio Dios le llamó Dios a Moisés. Mira, Moisés, yo te he constituido en Dios para Faraón. ¿Qué pasa? También era un ídolo pagano, era un falso Dios, Moisés. O sea, es que este tío de verdad está como un cencerro. Usted no tiene cerebro, no tiene ni idea de las Sagradas Escrituras, ni sabe de ninguna manera interpretarlas. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas. ¿Ok? Adórenle todos los dioses, dice. Entonces, la imagen tallada es equivalente a un ídolo y viene siendo lo mismo que la imagen tallada. O sea, cuando dice aquí, póstrense ante Jehová, todos los dioses se está refiriendo a las imágenes talladas, según este pobrecito subnormal. O sea que los ídolos, las imágenes talladas, se postran ante el Señor Jehová y le dan reverencia, según este retrasado. Es lo que está diciendo usted. Que estos dioses del Salmo 97, verso 7, se refiere a imágenes talladas, a ídolos, es decir, a falsos dioses. O sea, según este tarado mental, las imágenes talladas se postran ante el Señor Jehová, según usted. Cuando ya hemos visto bien clarito que se está refiriendo a los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 6. Póstrense ante él con reverencia todos los ángeles de Dios. Hebreos 1, 6. Ángeles de Dios son estos dioses. Y va este retrasado y dice que no, que se refiere a imágenes talladas, a falsos dioses, vamos, a ídolos. Para que vean hasta qué grado de subnormalidad puede caer una persona engañada completamente por Satanás. Seguimos. Toda imagen que sea tallada es equivalente a un ídolo o a un dios. Eso es lo que Dios nos muestra a través de la Escritura, cómo Él ve la idolatría. ¿Qué piensa Él que es un dios? Bíblicamente, ¿cómo sabemos que las personas en ese entonces creían que esto era un dios? ¿Ok? Y se pone mejor todavía, quédese, aguántese.
Observa lo que sigue diciendo el autor. Dice, versículo 8, oye Sion, dice, o Sion, ¿ok? Esto y se alegró, ¿ok? Y las hijas de Judá se han regocijado a causa de tus juicios, oh Señor. Y observamos cómo David hace la diferencia. Que no llama a Dios Dios, sino lo llama por Señor. El tetragrama compuesto, Yahvé. O sea, no lo llama a Dios, pero lo llama Señor. O sea, usted cree que este Señor Jehová no es Dios, no es Señor. ¿Qué es lo que dice usted? O dice, no lo llama Dios. No lo llama Dios, lo llama Señor, lo llama Jehová. O sea que según usted, Jehová no es Dios, no es el Señor. Para que vean hasta qué grado de subnormalidad se puede caer. Seguimos. Jehová, como quiera llamarlo, ¿ok? Ahora veremos más abajo lo que pasa en el Salmo. Bueno, ahí acaba, ¿ok? Pero entonces aquí tenemos un panorama ya. El Salmo 97 también fue escrito por David y nos revela que una imagen tallada es equivalente a ídolos y es equivalente a dioses. La Escritura lo dice, no lo digo yo. Pero falsos dioses, idiota. Son falsos dioses. ¡Ídolos! No dioses verdaderos. Este tío está mal de la cabeza. Seguimos. Lo está diciendo la misma escritura. La misma escritura nos muestra cómo Dios ve la idolatría y cómo podemos ver una diferencia entre lo que nosotros creemos que es un Dios y cómo Dios lo ve también. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ir a Jeremías. ¿Okay? Y aquí está bueno. Mire. Bueno, antes de ir a Jeremías, vamos a seguir leyendo. Mire lo que dice el Salmo 97. Dice: oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. No está hablando de ídolos, de falsos dioses. Él es exaltado sobre todos los dioses. Prueba absoluta e irrefutable que la Biblia habla de la existencia de muchos dioses que, como ya he demostrado, son los ángeles de Dios, los hijos de Dios, y también hijos de Dios humanos, como lo era Moisés, era un dios, como eran los jueces de Israel, como son los hijos de Dios, los que creemos en Jesús, se nos llama en la Biblia hijos de Dios, somos dioses, lo dice la Biblia. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Un Dios es un hijo de Dios. Un Dios, repito, es un hijo de Dios. Y dice que este Señor Jehová es exaltado sobre todos los dioses. Sobre todos los dioses, efectivamente. Él es el más grande de todos los dioses del universo. Todos los dioses del universo son los ángeles, sean los hijos de Dios terrenales. Él es exaltado. Él es el más grande de todos los dioses del universo. Esto que estoy diciendo, el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Enoteísmo, que es una palabra moderna y que significa, ¿qué significa enoteísmo? Que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses, reconociendo la existencia de otros muchos dioses, como son los ángeles de Dios, como ya lo he demostrado, Salmo 97 comparado con Hebreos capítulo 1, y hijos de Dios terrenales. Y el Dios Padre, pues es exaltado sobre todos los dioses. Él es el más grande de todos los dioses del universo, así de sencillo. Aquí no está hablando de ídolos, de imágenes de talla, de falsos dioses por ninguna parte, lo entiende, idiota. Está hablando de los dioses que son los ángeles de Dios e hijos de Dios humanos. Y Él es exaltado, Él es el más grande de todos los dioses. Así de sencillo. Repito, esto en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Esta es la verdadera teología bíblica, no el trinitarismo ni el monoteísmo, teologías diabólicas falsas introducidas en la cristiandad apóstata, sino que se llama enoteísmo, como acabo de demostrar. Existencia de un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el Dios de dioses y Señor de señores, como leemos bien clarito en Deuteronomio capítulo 10, verso 17, que Él es el Dios de dioses y el Señor de señores, y estos dioses, pues ya hemos visto, son los hijos de Dios celestiales y los terrenales, los ángeles de Dios y seres humanos terrenales. Y el Padre, el Dios supremo, es el más grande entre todos estos dioses. Él es exaltado sobre todos los dioses del universo. Esta es la verdadera teología bíblica, el enoteísmo. Sigamos tapando la bocaza mentirosa de este enviado de Satanás. Jeremías, pues con eso, hermano, ya sabemos que para Dios y para David
una imagen tallada es a lo que le llaman Dios ellos. Y esa imagen tallada también es un ídolo. Por eso que en el Nuevo Testamento se nos prohíbe. Claro, majadero, ahí está hablando de los falsos dioses, imágenes talladas, los ídolos de las naciones paganas. Claro que son falsos dioses esos. Pero luego también la Biblia habla de otros muchos dioses verdaderos, como ya he demostrado, que son los ángeles de Dios, hijos de Dios, celestiales, y seres humanos terrenales, como lo era, por ejemplo, Moisés, el cual es llamado Dios en Éxodo capítulo 7, verso 1. Seguimos. La idolatría, las imágenes talladas, la Biblia las prohíbe cuando son objeto de culto o de comunicación con ellas, cuando uno viene y se comunica como para pedirle algo, ¿no? Hay que hacer esa distinción porque entre veces nos atacan por ahí, ¿no? Y Isaías no están, vamos a leer hasta por aquí, hasta donde está manchado de amarillo, ahí hasta el versículo 11, para que entendamos bien qué está pasando. Dice, los dioses falsos y el Dios verdadero, el título, ¿no? Oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Esto es lo que está pasando en Israel. Así dice el Señor. Pues observe que no dice, así dice Dios, sino hace una distinción entre Dios. El camino de las naciones no aprende, ¿ok? Ni de las señales de los cielos se aterroricen, os aterroricéis, ¿ok? Aunque las naciones les tengan terror, porque las costumbres, observe de cómo eso encaja con la Iglesia Católica, porque las costumbres, ¿verdad? O las tradiciones, como dicen ellos, las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues un leño, dice, un leño del bosque es cortado. Lo trabajan las manos de un artífice con la azuela. Voy a acelerar el vídeo para que no sea extremadamente largo. Voy a acelerar un poquito más. Lo voy a poner en 2, porque como el sujeto, este mentiroso, este hereje, es tan extremadamente aburrido y soporífero, pues por eso es que lo voy a acelerar un poquito más. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. No es exactamente lo que tienen nuestros pobres amigos engañados en el catolicismo. Perdón que se me diga así, pero lo tienen engañado. Si usted es un católico, está engañado. Lo que ustedes hacen es idolatría. Como usted, está también engañado por Satanás, diciendo que todos esos, los dioses verdaderos mencionados en la Biblia, dice usted que se refiere a los ídolos, a los falsos dioses de los paganos, cuando eso es una mentira cochina del diablo. Satanás también le ha engañado a usted, como ha engañado a los falsos cristianos católicos con esa patraña de la idolatría, de dar culto a las imágenes, por ejemplo. Eso claro que es idolatría, pero también le ha engañado a usted con esa patraña de que todos estos dioses que se postran con reverencia ante el Señor Jehová se refiere a los ídolos, a las imágenes de culto, a las imágenes de talla de los paganos. Usted está mal de la cabeza al decir semejante imbecilidad. Se refiere a los ángeles de Dios, a los dioses, que son dioses verdaderos, evidentemente. Seguimos. Bíblicamente, probando. Los tienen clavados, ahí tienen a Cristo clavado en una cruz grandota. Para que vean la hipocresía de estos falsos cristianos evangelocos. Ellos critican y acusan de idolatría y de que enseñan doctrinas de demonios los católicos, que sí son falsos cristianos. Es la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica romana, pero resulta que estos mal llamados evangélicos, estos evangélicos, también enseñan espantosas mentiras y doctrinas de demonios como la que está enseñando este pollo, este soplagaitas que hizo este estúpido y herético vídeo. Seguimos. Para que no se caiga. Y es más, observe lo que sigue. Tienen que ser transportados, dice. Tienen que ser transportados. ¿Por qué? Porque no caminan. Ahí los llevan en una procesión, ahí van cargando a un montón de gente. Porque no andan, dice. No les tengan miedo, porque no pueden hacer mal, ni tampoco hacer bien alguno. Esa estatua que cargan los católicos, por eso nosotros no les tenemos miedo, porque no pueden hacer nada contra los hijos de Dios. Versículo 6. No hay nadie como tú, oh Señor, dice David. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? ¿Quién no te temerá? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Mas ellos aún son torpes y necios, dice. Es lo mismo que pasa en el catolicismo. En su enseñanza de vanidades. Pues un ídolo es un leño. Miren lo que nos decía acá en el versículo 3. Pues un leño del bosque es cortado, dice. Y acá abajo, en el 8 dice, mas ellos son torpes, ¿verdad? En su enseñanza de vanidades. Pues su ídolo es un leño. ¿Se da cuenta? Un leño. Pues claro, mamarracho, está hablando de los ídolos de las naciones paganas, de las imágenes de talla, imágenes de culto, son falsos dioses, taradito. Pero los otros dioses que menciona la Biblia son verdaderos dioses, que son los ángeles de Dios,
y también seres humanos, como lo era Moisés. Son dioses verdaderos. O me va a decir que Moisés, los ángeles de Dios son imágenes de talla, son falsos dioses, son ídolos. Son ídolos de los paganos, los ángeles de Dios y Moisés. ¿Verdad que no, taradito? Eran dioses o son dioses verdaderos. Moisés era un dios verdadero, los ángeles de Dios son dioses verdaderos. Están subordinados al Dios verdadero supremo, que es el Padre Celestial, el más grande entre todos los dioses. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual usted, soplagaitas, rechaza y pisotea totalmente. Seguimos. Es un leño, plata laminada, extraída de Tarsis, dice, y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de orfebre, ¿ok? Su vestido es de violeta y púrpura, así como tienen a la virgencita esa, pues, ¿verdad? De púrpura, no sé qué estoy. Todo ello, obra de peritos, ¿ok? Pero el Señor, observe el cambio, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son imponentes ante su indignación. Y acá viene el pacatazo, como dice, ¿no? Así les diréis, dice, los dioses que no hicieron los cielos ni... Claro, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra. Está hablando de los ídolos, de los falsos dioses, del paganismo. ¿De acuerdo? No está hablando de dioses verdaderos. Está hablando de los falsos dioses. En contraste con los dioses verdaderos mencionados en otros pasajes de la Biblia. Seguimos. Ni la tierra perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Y podemos seguir leyendo todo el capítulo. Aquí en el versículo 14 nos dice: todo hombre es torpe, falta de conocimiento, todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Así de simple, Dios nos está mostrando a través de la Escritura. Salmo 95 nos dice que hay dioses, que Él se ha agrandado entre los dioses, dice. Pero María estaba absolutamente en lo correcto. Que en el Salmo 96 se nos aclara más David. Este es el mismo autor, por eso es bueno leer todo. A ver, cuando, si les digo, si decimos, ¿verdad? ¿Cuál era la filosofía o la teología? En términos ya más avanzados se dice, ¿cuál era la teología de Pablo? ¿Qué se quiere decir cuando alguien pregunta eso? ¿Cuál era la teología de Pablo? Bueno, lo que se está diciendo en palabras más sencillas es qué era lo que creía Pablo, ¿verdad? Entonces, Pablo creía en la salvación solo por gracia, o fe más obras. Y además la teología de Pablo era absolutamente enoteísta. Pablo era enoteísta porque decía que solo hay un Padre Celestial, un Dios Supremo, que es el Padre Celestial, de quien proceden todas las cosas. Primera de Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Él es el Dios Supremo. Y luego dijo, y hay un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Es decir, todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, el Hijo de Dios. Jesús fue quien ejecutó la obra creadora, pero procede del Padre, del Dios Supremo, que fue el Padre quien decidió crear el universo. Él decidió crear los cielos y la tierra por su voluntad. Existen todas las cosas y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Por eso es el que es el único Dios en la Biblia que es adorado, el Padre Celestial. Repito, del cual proceden todas las cosas. Por eso es que a este Dios que está sentado en ese trono celestial se le adoran los seres celestiales, le adoran y le adoraron, refiriéndose únicamente al Padre Celestial, que es al único que se le adora en la Biblia, no a Jesús. Jesús es el mediador por medio del cual el Dios Padre creó el universo. Lo dice bien clarito varios pasajes del Nuevo Testamento. Jesús fue quien ejecutó la obra creadora. Cristo, pues con sus manos hizo los cielos, hizo la tierra, son obra de sus manos, como dice Hebreos capítulo 1, versos 10 y 11, se refiere a Jesús, al Hijo de Dios. Él ejecutó esa obra creadora, pero ¿procede de quién? Del Padre, del Dios Supremo. Él fue quien decidió crear el universo. El Padre Celestial. Es por su voluntad que fueron creados los cielos y la tierra, no por la voluntad de Cristo, no por la voluntad del Hijo, sino por la voluntad del Padre Celestial. Por eso, repito, es al único Dios que se le adora, al Padre Celestial, no a Jesús. Esto en lenguaje teológico moderno se llama monolatría. Por consiguiente, la verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra.
monólatra, adoración de un solo Dios. Cuidadito, no confundir con el monoteísmo. El monoteísmo es satánico. Decir que solamente existe un Dios, eso es una espantosa doctrina de demonios. Ya hemos estado viendo con la Biblia como habla muchas veces de los dioses que son los ángeles. Se le llama dioses, seres poderosos. Eso se llama enoteísmo. El Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Enoteísmo. Y también se llama monolatría, enoteísmo monólatra, porque solamente en la Biblia se adora a este Dios supremo, al más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial, al único que hay que adorar en espíritu y en verdad, como enseñó Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar al Padre Celestial. Al Padre adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Él no dijo, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. No, Jesús no recibe ese tipo de adoración exclusiva que se ha de dar al Dios supremo, al más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas. Creía en el bautismo, cuáles eran sus creencias de él. Entonces, cuando decimos qué era lo que creía David, cuál era su teología de él con respecto a los ídolos, por eso hay que leer la biografía de Dios también. Entonces, el mismo David nos dice que estos dioses pues simplemente son ídolos. Acá, en el Salmo 97, el mismo David es el mismo autor y nos aclara. En esos versículos, claro, repito, se refiere a ídolos, a imágenes de talla, a los falsos dioses, pero en otros versículos de la Biblia se refiere a dioses verdaderos, como son los ángeles de Dios, dioses verdaderos, o como lo era Moisés, por ejemplo. Ahí lo hemos leído. Éxodo capítulo 7, verso 1. Seguimos. Que lo que estos dioses son imágenes talladas, ¿ok? Eso es equivalente a todo. Dios equivalente a imagen tallada e igual a ídolo. Eso encaja todo. No hay diferencia entre que el ídolo es una cosa, el Dios es una cosa y son otra cosa. Todo es diferente. No. Para Dios y para David, todo era estaba relacionado en una sola cosa. Una imagen tallada que tiene la imagen de ídolo o tiene la forma de ídolo y que se considera un Dios. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Y luego, pues, o sea, según este pobrecito subnormal, Moisés también era un ídolo falso. Era una imagen tallada. Según usted, era un falso Dios Moisés también, ¿verdad? Éxodo capítulo 7, verso 1. Cuando Dios le dice a Moisés, mira, Moisés, yo te he constituido en Dios, en hebreo Elohim, Dios para Faraón. O sea, según usted, está diciendo que Moisés también era una imagen de talla, era un ídolo. Este sujeto está diciendo que era un falso Dios Moisés. Para que vean cómo el diablo puede destrozar las mentes de falsos maestros engañados por Satanás, como este sujeto. Seguimos. Jeremías, capítulo 10, nos dice que ¿de dónde viene eso? ¿De dónde vienen esos dioses tallados o imágenes? De un leño, dice. Vienen de un leño. Que a alguien se le ocurre y le da forma y lo clava, dice. Lo clava en algún lugar, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a leer algunos comentarios. A ver, ahora sí, ¿qué piensan? Yo creo que ya lleva media hora, pero yo creo que con el trasfondo y el contexto que dimos desde el Salmo 95 al Salmo 97, junto con Jeremías, nos podemos dar una idea realmente de qué es un Dios, desde la mente de Dios. ¿Qué piensa Dios que es un Dios? Y desde la mente de David. Vamos a leer un comentario acá de Mario Laco, dice, en ese Salmo 97, en una versión dice, adórenle todos los ángeles. Y en otra versión dice, adórenle. Atención. Acaba de citar Salmo 97, verso 7. Eso es lo que dicen esas versiones. Póstrense a él todos los dioses, dice aquí la Reina Valera del 60. Y esta acaba de decir, póstrense ante él todos los ángeles. Como muy bien dice Hebreos capítulo 1, verso 6, que ya hemos visto. Prueba absoluta e irrefutable de que estos dioses mencionados en el Salmo 97, verso 7, se refiere a los ángeles de Dios, ya que este mismo versículo es citado en Hebreos capítulo 1, verso 6. Él mismito, este soplagaitas, se acaba de poner él solito la pistola en la cabeza y ha hecho así. Se ha volado la tapa de los sesos. Acaba de decir bien clarito que estos dioses del Salmo 97 son los ángeles de Dios. Seguimos. Todos los dioses. ¿Cuál sería la correcta? Bueno, no. Ahorita te puedo dar la versión correcta. ¿Ok? ¿En qué Salmo? El 97, que va a decir en el 95, va a ser acá. ¿Ok?
Que no te cuenten, que no te digan. Acá en el Salmo 95, vamos a ver, ¿en qué versículo era? En el 7, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, bring to the Lord, you families of the nations, bring to the Lord glory and honor. ¿Ok? Entonces, en el Salmo 97, dijo, ¿verdad? Okay. 97:7 dice, let them be, son todos los. Tu pregunta es si dice, adoran a todos los ángeles, y en otra versión dice dioses. Dice, ídolos. En el 97 dice, ídolos. En la Septuaginta griega, ¿ok? Y luego aquí lo repito otra vez, ídolos, ahí está la Septuaginta. No, idiota, no dice ídolos. Pero si este Salmo 97, verso 7, lo citó el autor de la epístola a los Hebreos, Hebreos capítulo 1, verso 6, y dice, ángeles, los ángeles de Dios, póstrense con reverencia ante él todos los ángeles de Dios, refiriéndose a Jesús, al Hijo de Dios, que los ángeles, todos los ángeles de Dios, se postran ante Cristo, le dan reverencia, le dan pleitesía. Lo entiende taradito. En la epístola a los Hebreos dice los ángeles de Dios. Salmo 97, verso 7 dice los dioses. ¿Queda clarito? Los dioses mencionados aquí en el Salmo 97 son los ángeles de Dios. No se refiere a los ídolos, a los falsos dioses de los paganos, como dice este soplagaitas. Seguimos. Para los pueblos creen que estos ídolos son dioses. ¿Okay? Ahora el catolicismo podrá decir, bueno, sí, pero eso es cuando decimos que era lo que creía David, cuál era su teología de él con respecto a los ídolos. Por eso hay que leer la biografía de Dios también. Entonces, el mismo David nos dice que estos dioses pues simplemente son ídolos. Acá, en el Salmo 97, el mismo David es el mismo. Que no, idiota, que estos dioses mencionados en el Salmo 97, verso 7, que no se refiere a los ídolos de los paganos, soplagaitas, que según Hebreos capítulo 1, verso 6, ya lo he leído, se refiere a los ángeles de Dios. Aquí en el Salmo 97 se le llama a los dioses y en Hebreos capítulo 1, verso 6 se le llama los ángeles de Dios. Así que eso que usted acaba de decir, que no, que se refiere aquí a estos dioses, se refiere a los ídolos falsos, a los ídolos de los paganos. Es una asquerosa mentira satánica enseñada por ceporros, por embusteros, por apóstatas de la fe, como esta pobre criatura, este majadero que ha hecho esta porquería, esta mierda de vídeo. Seguimos. Y nos aclara que lo que estos dioses son imágenes talladas, ¿ok? Eso es equivalente a todo. Dios equivalente a imagen tallada e igual a ídolo. Eso es. Dios, fíjese lo que acaba de decir. Dios igual a imagen tallada, imagen de ídolo. Dios. O sea, subnormal, que eres un pobrecito subnormal. Cuando Dios le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, o sea, según usted le estaba diciendo, mira, Moisés, yo te he constituido en una imagen tallada, en un falso Dios, en un ídolo para Faraón. Es lo que está diciendo este soplagaitas. Que Moisés era un falso Dios, era un ídolo. Una imagen tallada, es lo que dice este pobrecito subnormal. Para que vean cómo tiene de destrozado el cerebro, no solamente este apóstata de la fe, este hereje evangeloco, porque así es como lo llamo yo, evangelocos, no son evangélicos de verdad. Son evangelocos, lo que enseña este soplagaitas y lo que enseñan el resto de falsos maestros y falsos pastores evangelocos. Esa misma doctrina de demonios, esa payasada de que todos los dioses mencionados en la Biblia se refiere a los ídolos, a los dioses falsos del paganismo, es lo que dice este pobre idiota, y de ninguna manera. Hay muchos dioses mencionados en la Biblia que se refiere a los ángeles de Dios, incluso a seres humanos, como lo era, por ejemplo, Moisés, o los jueces de Israel. Seguimos. Eso encaja todo, no hay diferencia entre que el ídolo es una cosa, el Dios es una cosa y son otra cosa. Todo es diferente, no. Para Dios y para David, todo era estaba relacionado en una sola cosa, una imagen tallada que tiene la imagen de ídolo, o tiene la forma de ídolo, y que se considera un Dios. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Y luego, pues, Jeremías, capítulo 10, nos dice que ¿de dónde viene eso? ¿De dónde vienen esos dioses tallados o imágenes? De un leño, dice. Vienen de un leño. Que a alguien se le ocurre y le da forma y lo clava, dice, nada. Lo clava en algún lugar, ¿no? 95. Ups, ¿y el Salmo 96? ¿Qué pasó acá? Aquí está el Salmo 96. ¿Ok? Avanzamos al Salmo 96 y se nos dice, ¿ok? Vamos a revisar la Septuaginta en el Salmo 96, versículo 13, 4 y 5. A ver, ¿qué dice ahí?
Ok, en sí, este es el Salmo 96 y lo que estábamos revisando lo dice en los versículos, en la traducción al español, lo dice en el 4 y en el 5. La cuestión acá con la Septuaginta es que, por ejemplo, cuando el Salmo es el 95, en la Septuaginta es el 96. Ok, siempre va a atrasar uno. Pero muy buena observación. Ok, pero como dije, a los ángeles nunca se les llama ídolos, ¿verdad? Entonces, yo creo que más nos deberíamos de tender más por la cuestión de que se está refiriendo a los mismos ídolos hechos de madera. Dice, pues aquí pudiéramos decir que por el momento la correcta sería ángeles. ¿Okay? Que también, como ya dije, no, se le manda a los ángeles a que adoren al Señor. Así que eso no hubiera problema. Bernabé nos saluda, muchas bendiciones. Dice, aquí ya preparándome para sí, por eso no le quise decir, porque ahí va a ir a trabajar. Dice, ten cuidado porque anda un católico que todo el que talla estos ídolos o dioses es... sí, dice, anda un católico que dice que es muy chistoso lo que dice, porque estaba diciendo que todos los que el don de tallar una imagen, decía él que Dios permitía las imágenes dentro de la iglesia católica porque él mismo había dado ese don, ¿verdad? Y entonces se nos hizo muy chistoso con Bernabé porque se imaginan, Dios quiere que eso viniera siendo como algo como así, ¿no? Yo tengo mi esposa, pero voy a permitir que un fulanito, mis amigos o lo que sea, cortejen a mi esposa, le digan cosas, le manden flores y la enamoren, ¿verdad? Esto es lo que viniera haciendo si Dios permite que hayan otras, que le da el don a una persona para que haga imágenes y se postren ante la imagen y le empiecen a pedir la imagen. Eso viniera siendo algo como eso, ¿no? Dice, súper aclarado con el contexto. Sí, desde el contexto, en el 95, 96, podemos ver que se está hablando que para Dios un ídolo es un leño. ¿Okay? Ahora, en otro video, tal vez, como dije, es algo confuso lo de la Septuaginta. Bueno, este de Salmo 96 ya lo he explicado hace unos minutos en este vídeo. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, refiriéndose al Jehová supremo, al Padre, evidentemente. Aquí no está hablando de Jesús, porque dice que es digno de la suprema alabanza, la más grande, que es la que se da solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, no a Cristo. A Cristo en la Biblia también se le da alabanza, se le da honra, se le da gloria, pero al Padre se le da la alabanza suprema, ¿de acuerdo? Dice, temible sobre todos los dioses. Y ahora, en el siguiente versículo, se aclara a qué dioses se está refiriendo. Dios, el Padre, es temible sobre estos dioses. Pues lo dice a qué dioses se refiere el verso siguiente, el 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Se está refiriendo a los falsos dioses de los pueblos, a los ídolos creados por seres humanos. A estos falsos dioses es a los que se refiere. Cuando la Biblia, repito una vez más, está hablando de falsos dioses del paganismo, lo dice claramente, como ocurre aquí, en el Salmo 96. Cuando se refiere a dioses verdaderos, como son los ángeles de Dios, pues dice los dioses, los dioses. Dios de dioses es Jehová el Padre, Dios de dioses y Señor de señores. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Dios el Padre es el Dios de dioses. Ahí ya no se está refiriendo a los ídolos falsos, a los falsos dioses del paganismo. Se está refiriendo a los hijos de Dios, a los ángeles de Dios, y también a dioses de la tierra, a seres humanos terrenales como lo era Moisés. Por eso dice que Dios el Padre es el Dios de dioses. Es el más grande de todos estos dioses. ¿De acuerdo? Esto se llama enoteísmo en la Biblia, en lenguaje teológico moderno. Y aquí no, aquí en el Salmo 96, como podemos ver, se refiere a los falsos dioses de los pueblos idólatras, a los ídolos. Lo dice bien clarito la Escritura. Pero claro, como este no sabe leer las Sagradas Escrituras y las pervierte, las malinterpreta para su propia perdición, pues lo único que está diciendo en este estúpido y satánico vídeo son mentira tras mentira, estupidez tan estupidez como estamos viendo. Seguimos. Quinta, porque el Salmo 96, 97 viniera siendo 96 en la Septuaginta. Y en el versículo 6, 7 sí dice, let them be dishonored, all those who worship. Observa cómo en el versículo 7 del mismo Salmo dice, que sean deshonrados todos los que adoran ídolos, dice, ¿ok? Y luego dice, los que se enorgullecen en sus ídolos y adoren. Claro, aquí está hablando ya, Salmo 97, verso 7, avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Ahí ya se refiere a falsos dioses.
Pero cuando luego dice, póstrense ante él, ante este Señor Jehová, todos los dioses, ahí se refiere a los ángeles de Dios, como hemos visto en el pasaje paralelo que se encuentra en Hebreos capítulo 1, verso 6. Póstrense ante él con reverencia todos los ángeles de Dios. Está tomado, señores y señoras, de este Salmo 97, verso 7, en esta tercera cláusula. Cuando habla de dioses falsos, de ídolos, pues lo dice bien clarito, imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Ahí se refiere a falsos dioses, inventados por el hombre. Y aquí cuando dice, póstrense ante Jehová todos los dioses, repito, se refiere a los ángeles de Dios, como dice bien clarito Hebreos capítulo 1, verso 6, que ya lo hemos leído. Seguimos. A él, adorando a él, los ángeles, todos sus ángeles. ¿Ok? Observe cómo está haciendo una contracción, y yo creo que eso tiene... O sea, lo acaba de decir este pobre idiota. Como dice la Septuaginta, adórenle a él todos los ángeles, y lo dice la Septuaginta, idiota. Aquí en la Reina Valera ha sido traducido por los dioses, y resulta que en la Septuaginta dice los ángeles. A ver, subnormalito, los ángeles de Dios son imágenes de talla, son ídolos, son dioses falsos los ángeles de Dios, son imágenes de talla los ángeles de Dios, taradito, ¿verdad que no? Son dioses verdaderos. Aquí se le llama a los dioses, en la Septuaginta se le llama los ángeles de Dios. Como muy bien fue traducido en Hebreos capítulo 1, verso 6, los ángeles de Dios. Así de clarito, tal como dice la versión de la Septuaginta. Seguimos. Sentido. Que en la Septuaginta hace una contracción, que se avergüencen todos aquellos que adoran imágenes formadas, o sea, ídolos, dice, formadas, ¿no? Con sus manos, que se enorgullecen de eso, dice. Y que sus ángeles lo adoren a él, dice. Entonces... Que los ángeles, lo entiende, idiota. La Septuaginta dice aquí, esto que estoy subrayando, los ángeles, tarado, en la versión Reina Valera ha sido traducida por los dioses. Pero se está refiriendo estos dioses a los ángeles de Dios, como lo dice bien clarito Hebreos 1, verso 6. Seguimos. Podemos ver que está haciendo una contracción, que está diciendo, todas estas personas de las naciones que tanto se enorgullecen de sus ídolos, dice que son orgullosos con sus ídolos, y luego hace contraste, dice. Además, sería demencial, sería estúpido de subnormales traducir aquí, póstrense a él todos los dioses, para referirse a los ídolos, a las imágenes de talla. ¿Cómo se van a postrar con reverencia ante Jesús, el Hijo de Dios? Aquí se le llama Jehová. ¿Cómo se van a postrar con reverencia ante Jesús las imágenes de talla? A ver, tarado mental, que está enfermo usted de la cabeza. ¿Cómo una imagen de talla se va a postrar con reverencia ante Cristo? A ver, soplagaitas, deje usted de decir subnormalidades y de interpretar estas escrituras de forma tan satánica, tan estúpida y tan falsa, es lo que está haciendo usted. Seguimos. Adórenlo a él, dice. En vez de estar adorando a estos ídolos, mejor adorando a él. Así como lo hacen todos sus ángeles, dice. ¿Ok? Entonces, no hay ningún problema si en este tal como hacen todos sus ángeles, que se postran con reverencia ante Jesús, el Hijo de Dios. Ahí lo dice bien claro Hebreos 1:6. Aquí en el Salmo 97 se refiere a Jehová, que se postran los ángeles ante él, ante el Señor Jehová, y resulta que en Hebreos capítulo 1, verso 6, este Señor Jehová es Jesús, que se postran los ángeles de Dios ante él con reverencia, así de sencillo. Seguimos. ¿Cómo te explico, Mario? En la Septuaginta se está aclarando aún más la situación. ¿Ves por qué el griego es importante? Porque en el versículo, a ver, esto es el 97, dijiste tú. A ver, dice, sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, ahí estamos, ¿no? Los que se glorían en ídolos, adórenle todos los dioses, ¿ok? Y allá dice ángeles, ¿ok? Allá, incluso aquí desde aquí lo podemos hacer, ¿ok? Dioses. Vamos a ver. Claro, aquí se dice dioses, los dioses, y en la Septuaginta griega se dice los ángeles, como muy bien fue traducido en Hebreos capítulo 1, verso 6. Todos los ángeles de Dios. Seguimos. Dioses, deidad, ¿ok? Todos los dioses, y allá decía ángeles. Entonces, lo que acá, todos los dioses, está diciendo, allá la Septuaginta, o sea que esta traducción está mal, porque en la Septuaginta dice ángeles. Entonces, ¿qué está diciendo?
todos sean... Pero ¿qué va a estar mal esta traducción? Póstrense a él todos los dioses, tarado mental. Está bien traducida. Elohim. La palabra hebrea que aparece ahí es Elohim. Y se refiere a los ángeles de Dios, idiota. Los dioses, los Elohim, los ángeles de Dios. Son llamados dioses en la Biblia, los ángeles de Dios. Más claro que el agua pura. O sea, lo que estoy explicando en este vídeo, repito, hasta un crío de 4 años lo entiende, menos este hereje, este falso maestro, este soplagaitas, que ha hecho este satánico y estúpido vídeo. Seguimos. Avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en sus ídolos. Adoren, mejor, en otras palabras, adoren a todos los ángeles. Entonces, se hizo más fuerte el argumento desde la Septuaginta. Se mira aún mejor todavía. Entonces, ahí se los dejo, espero que les haya gustado y que pues hagan, por lo menos con este estudio podemos ver qué es lo que para Dios es un Dios. ¿Qué piensa él que es un Dios o qué pensaba, qué tenía David en su mente cuando usa el término Dios? Recuerden, Salmo 95, 96 y 97 es el mismo autor, David. Entonces, él en el Salmo 95 no puede estar llamando a algo Dios y en el 96 cambiar su mentalidad y ya en el Salmo 97 otra vez cambiar su mentalidad. En estos salmos del rey David está hablando unas veces de los dioses verdaderos, idiota, como son los ángeles de Dios, Salmo 97, y otras veces habla de ídolos, de dioses falsos, como ocurre aquí, mira, moncolito, mira. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. ¿Ahí son dioses verdaderos o son dioses falsos? ¿Verdad que son falsos dioses? ¿Verdad que sí? Y sin embargo aquí cuando dice póstrense a él todos los dioses, ahí no está hablando de dioses falsos, de falsos dioses, de ídolos, de imágenes. Está hablando, y usted mismo lo ha dicho, lo ha reconocido, de los ángeles de Dios, como dice bien clarito la Septuaginta, y se repite en Hebreos capítulo 1, verso 6. ¿Lo entiende, imbécil? Repito, el rey David unas veces hablaba en sus salmos de los falsos dioses, de imágenes de talla, de ídolos, y otras veces habla de dioses verdaderos, que son los ángeles de Dios. Seguimos. Ya queda poquito para terminar. Y luego Jeremías no puede estar contradiciendo lo que David tiene en mente como Dios. ¿Por qué? Pues porque Jeremías leía los salmos también. Entonces, él sabía cuál era el pensamiento de David con respecto a los ídolos, ¿no? Entonces, dice, saludos, bendiciones, hermano Mateo, Toño, Mario, muy bien, saludos aquí trabajando y escuchando. Gracias, hermano Leonardo, saludos para Mario y Leonardo. Bueno, mis hermanos, yo les bendiga, espero que les haya gustado y que por lo menos ahora tengan otra perspectiva, tanto desde la Septuaginta. Por eso es bonito, ¿saben? Y eso es lo que se le pide a ya sea católico, quien quiera que sea, testigo de Jehová. Esto es lo que se debe de hacer, examinar las escrituras, despacio, no hay por qué correr. Pero la mayoría de personas en los debates están ahí, van tan rápido y ellos imponen sus interpretaciones, no dejan que el autor o que la Biblia hable por ella misma. Qué hipócrita, qué asqueroso hipócrita y cínico es este individuo que ha hecho este satánico vídeo. Acusa a otros de enseñar doctrinas falsas y él mismo en este vídeo está enseñando una de las doctrinas más diabólicas y falsas de toda la cristiandad apóstata. Porque la Biblia habla claramente, como ya he demostrado en este vídeo, de la existencia de muchos dioses y de un Dios supremo que es el Padre Celestial. Esto se llama enoteísmo, el lenguaje teológico moderno. Esa es la verdadera teología bíblica. El enoteísmo monólatra, como tal lo llevo enseñando yo desde hace muchos años y que está publicado en mi sitio web, en muchos de mis libros, de mis estudios bíblicos y de mis charlas bíblicas en audio. El enoteísmo monólatra, la verdadera enseñanza bíblica desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Enoteísmo monólatra. Se enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Seguimos. Misma Biblia nos dé luz e interprete lo que se quiere decir con respecto a alguna frase. Aquí ya podemos ver que tanto el Salmo 95, 96 y 97 llaman a Dios a toda aquella imagen tallada por el ser humano que es arrancada de un... Llama a Dios, fíjese lo que acaba de decir este pobrecito subnormal, que llama a Dios en este salmo a toda imagen tallada. Pero a ver, subnormal, si usted mismo ha dicho que aquí, Salmo 97, verso 7, póstrense a él, a Jehová, todos los dioses, usted mismo ha dicho hace un minuto que se refiere a los ángeles de Dios, subnormal. ¿Por qué miente ahora usted diciendo todo lo contrario de que en toda la Biblia cuando se habla de estos dioses, de los dioses, se refiere a los ídolos, a los falsos dioses? Retrasado. Si usted acaba de reconocer que estos dioses son los ángeles de Dios, como dice la Septuaginta y como dice Hebreos 1, verso 6. Usted está enfermo de la cabeza, no tiene ni puñetera idea de lo que habla, no piensa antes de hablar, tarado mental. Usted está enfermo de la cabeza.
Ahora dice que no, que todos estos dioses mencionados en el Salmo 95, 96 y 97, a todos se está refiriendo a falsos dioses, a ídolos de los paganos. Y acaba de decir este tarado mental que estos dioses del Salmo 97, verso 7, se refiere a los ángeles de Dios. O sea que según este retrasado, los ángeles de Dios son ídolos, son falsos dioses de los paganos. Es lo que está enseñando este enfermo mental, este evangélico. Seguimos, ya estamos a punto de terminar. Un árbol de un leño que se echa de un leño, eso es lo que ellos llaman Dios. Y ya Jeremías nos dice, todos esos pueblos dice, están cegados, dice, porque creen que eso es un Dios. Y eso es lo mismo que pasa en el catolicismo, ¿okay? Desafortunadamente. ¿Todo por qué? Porque abandonan la sola escritura, la única autoridad y regla de fe, y habrá... Precisamente lo que hace él, abandona las sagradas escrituras, la norma de fe y de conducta del cristiano para creer y enseñar espantosas doctrinas de demonio como lo que está diciendo en ese asqueroso y diabólico vídeo que él ha hecho. Seguimos. Como dicen acá en Estados Unidos, la sola iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Abrazan a la sola iglesia, que la iglesia está por encima de las escrituras. Y eso es no... Está la espantosa hipocresía de los falsos cristianos evangélicos, de estos evangelocos. Son hipócritas y cínicos hasta la náusea, hasta el vómito. Acusar a otros que enseñan doctrinas de demonios, herejías, cuando ellos enseñan otras herejías y otras doctrinas de demonios que son mucho peor, mucho peor. Eso se llama repugnante hipocresía, cinismo. Es lo que hacen estos falsos cristianos, estos apóstatas de la fe que se hacen llamar evangélicos. Y que de evangélicos no tienen absolutamente nada, como ocurre con este soplagaitas que hizo este satánico vídeo. Seguimos. Jesús nunca puso a nadie por encima de la palabra de Dios, sino siempre puso las escrituras por encima de cualquier doctrina, ya sea que se creía que venía del cielo. ¿Okay? Dios me lo bendiga. Nos estamos viendo el sábado con el hermano Branham acá, con otra historia de los papas con respecto a la condenación de San Atanasio. Y Tertuliano termina a San Atanasio y ese mismo papa abraza el arrianismo. ¿Okay? Dios me lo bendiga. Nos estamos viendo. Chao, chao. Bueno, pues ahí ha terminado el vídeo. Lo del verbo ser y estar, cuando se aplica. Vamos a quitarlo. Ahí ha terminado el vídeo. Aquí tienen las Sagradas Escrituras. Pues lo único que puedo decirle a este soplagaitas que ha hecho ese estúpido y satánico vídeo es que se arrepienta usted de todas las mentiras y estupideces que ha dicho en ese vídeo y contradicciones. Porque dice este pobre retrasado que todos esos dioses mencionados en la Biblia se refieren a los ídolos, a las imágenes de talla, a los falsos dioses del paganismo, y luego en el Salmo 97, verso 7, dice este enfermito que ahí esos dioses se refiere a los ángeles de Dios, como dice la Septuaginta. Entonces, ¿en qué quedamos? Soplagaitas. ¿Se refiere a los falsos dioses de los paganos o se refiere a los ángeles de Dios? Para que vean cómo Satanás puede destrozar completamente la mente de los falsos cristianos y de los apóstatas de la fe. Les recomiendo que después de haber escuchado este vídeo que he hecho, pues se arrepienta de todas sus mentiras, de todos sus pecados y crea en la verdadera enseñanza, en la verdadera teología bíblica, tal como la he expuesto en este importante vídeo. Os ha hablado el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez. Ya sabéis que si todavía alguien nos ha suscrito a este importantísimo canal de doctrina y teología bíblica, el más importante de todo Internet, de todo YouTube, hágalo, suscríbase, y si quiere conocer cuando publique un nuevo vídeo, le quiere avisar YouTube, pues active la campanita y le avisarán cuando haya publicado otro de estos vídeos doctrinales refutando con la Biblia a estos falsos cristianos, a estos apóstatas de la fe, sean católicos, sean evangelocos, sean falsos testigos de Jehová, los atarayados, sean los mormones, los mormonoides, como los llamo yo, adventistas del séptimo día, etcétera.